En estos videos aprenderemos desde lo más básico, comenzando con algunos conceptos que nos ayudarán a desarrollar nuestro conocimiento práctico, así que sin más, comencemos con nuestra primer clase. En su definición más simple, la música es un compuesto que contiene los siguientes elementos principales: el sonido, el silencio y el tiempo. Ahora mismo vamos a ver de manera bastante sencilla de qué se trata cada uno de estos elementos. Identificaremos al sonido como todo aquello que mi oído puede percibir. El silencio podemos decir entonces que es la ausencia de sonido, y el tiempo lo podemos definir como una unidad de medida que determina cuál es la duración de un acontecimiento. Para entender mejor el sonido, lo clasificaré en dos ramas: el sonido con altura bien definida y el sonido sin altura bien definida. ¿Pero a qué me refiero con decir altura bien definida? Bueno, pues en física, una de las cualidades del sonido es la llamada altura. Se le conoce como altura a qué tan agudo o qué tan grave es un sonido. El sonido en la naturaleza se mueve en forma de ondas que viajan en el aire, y estas ondas vibran en determinada frecuencia. Si vibran muy rápido, el sonido que producirán se conoce como agudo, y si vibran más lento se le conocerá como grave. Pero para no meternos en explicaciones tan complicadas y puedan entender esto con base en los hechos cotidianos, podemos decir que un sonido agudo es chillón y delgadito. Como ejemplo tenemos este sonido. Por el contrario, un sonido grave se caracteriza por ser denso, poderoso, estruendoso o engrosado. Como ejemplo tenemos este otro sonido. Y ojo, porque no siempre la altura está relacionada con el volumen, aunque a veces nos confundamos diciendo que los sonidos agudos suenan más fuerte que los graves. Esto no necesariamente tiene que ser así. Para saber qué tan grave o agudo es un sonido, nuestra mente lo pondrá en comparación con otro sonido, ya que es probable que si comparamos dos sonidos que nos hayan parecido agudos, uno llegue a ser más agudo que el otro. Lo mismo pasará con los graves. Todos los sonidos en la naturaleza poseen determinada altura, pueden ser graves o agudos. Sin embargo, no todos estos sonidos tienen una altura bien definida, es decir que las ondas que producen no siempre van a vibrar en frecuencias estables, sino que las ondas vibrarán como locas sin tener un patrón regular. Como ejemplo tenemos este aplauso. Así es como se ve gráficamente el aplauso que acabo de dar. Podemos notar que las ondas salieron disparadas hacia todos lados, no hay una frecuencia estable ni un tamaño de onda concreto. Otro ejemplo sería si dejo caer un zapato al suelo. Produce un sonido, pero si lo levanto y lo vuelvo a tirar, tal vez produzca un sonido diferente con ondas agrupadas de manera diferente. A esto se le llama altura no definida. Por el contrario, cuando toco una nota en un instrumento, tendrá un determinado sonido, y si después de un rato vuelvo a tocar la misma nota, sonará exactamente a la misma altura, idéntico al sonido que ya toqué antes. Gráficamente, ese sonido se ve así. Como verán, es totalmente estable, claramente más estable que el del aplauso, con una frecuencia fija. A esto se le llama altura bien definida. Las ondas que vibran en una frecuencia constante siempre van a producir el mismo sonido, y en música a estos sonidos se les llama notas musicales. Existen 7 notas musicales que deben conocer. Sus nombres son do, re, mi, fa, sol, la y si. A estas notas se les conoce como notas naturales, y como escucharán a continuación, se acomodan una tras de otra, ordenadas de la más grave a la más aguda como si fuera una escalera. Es por eso que a este orden de las notas se le llama escala musical. La misma escala musical se repite una y otra vez en todos los instrumentos. Si comenzamos a tocar la escala desde los graves, notaremos que se va haciendo cada vez más agudo cada sonido. A esto le llamaremos movimiento ascendente. Y si por el contrario tocamos la escala desde los agudos hacia los graves, le llamaremos movimiento descendente. Ahora bien, si tocas una nota en el piano y luego esa misma nota la tocas en un instrumento diferente, sonarán exactamente igual, con la misma altura, pues vibran con la misma frecuencia. Las únicas diferencias que tendrán esas dos notas serán en volumen y timbre. ¿Cómo? ¿No les he dicho qué es el timbre? Bueno, esa es otra cualidad del sonido, la cual hace que nosotros diferenciemos el sonido de varios instrumentos. Cada instrumento tiene un sonido característico, un timbre diferente. Esta cualidad hace que distingamos de inmediato entre un piano, una guitarra, una flauta y un violín.
El timbre de cada instrumento lo determinan muchas cosas, entre las cuales está el material de construcción del instrumento y el modo de producción de su sonido, es decir, si es de viento, de cuerdas, de percusión o es electrónico, entre otras cuantas cosas científicas. Lo definiremos simplemente como la magnitud física que determina la duración de un evento. En nuestra vida cotidiana tenemos varias unidades para medir el tiempo: los años, los meses, semanas, días, horas, minutos, segundos, etc. Lo primero que tenemos que resaltar en lo que acabo de decir es que nuestras unidades de tiempo se pueden ir haciendo más grandes o más pequeñas y que las medidas de tiempo establecidas están a su vez compuestas por otras unidades, y cada unidad subdivide la línea temporal en partecitas de igual duración. Por ejemplo, una hora tiene 60 minutos que a la vez tiene 60 segundos. Pero, ¿cómo se mide el tiempo en la música? ¿Cómo sabemos los músicos cuánto tiempo dura un sonido o silencio? A ver, escuchen una canción o melodía que les guste, la que sea. ¿Se han dado cuenta que hay sonidos que duran fracciones de segundo? ¿Cómo vamos a hacer para medir notas musicales que duran lo que un parpadeo? Bueno, la respuesta es que los músicos no utilizamos las medidas de tiempo cotidianas. Por cuestiones prácticas, no debemos medir la duración de las notas ni en minutos ni en segundos. En la música, debemos tener conocimiento de tres conceptos muy importantes: la métrica, el tempo y la rítmica. Como ya mencioné, los humanos tendemos a subdividir el tiempo en lapsos de igual duración. Lo mismo ocurre con la música. Los músicos vemos el tiempo como una línea recta que dividimos en cachitos de igual medida. Pero, ¿cuál es la unidad de medida con la que determinamos cuánto va a durar cada uno de esos cachitos? Esa unidad de medida se llama pulso. ¿Se acuerdan que en nuestro primer ejemplo dijimos que la suma de unidades chiquitas daba como resultado una unidad más grande? Aquí pasa lo mismo, nuestra línea de tiempo musical se va a dividir en partes iguales que a la vez están conformadas por pulsos. Nosotros vamos a definir pulso como un golpeteo constante, sea rápido o lento, que se repite sin parar de principio a fin de un acontecimiento musical, y que dividirá nuestra línea de tiempo en fragmentos chiquitos que como puntos sobre la línea recta están a la misma distancia el uno del otro. En nuestra vida cotidiana tenemos varios ejemplos de pulso: un cronómetro marcando segundos, nuestro pulso cardíaco o la frecuencia de nuestros pasos al caminar, imaginando que estos dos últimos fueran constantes y sin cambios. Por otro lado, a los segmentos que dividen nuestra línea de tiempo en partes iguales los vamos a llamar compases. ¿Cómo? ¿Ya se me confundieron? No se preocupen. A ver, pongámoslo así. En nuestra vida diaria, un día común es nuestra línea recta de tiempo, y nosotros dividimos esa línea en pedazos más cortos que duran lo mismo. Estos pedazos serían las horas, y las horas están formadas de pedacitos más chiquitos, los minutos. En la música, la línea recta es una pieza musical la cual está dividida en partes más cortas, a los que vamos a llamar compases. Estos compases a la vez están divididos en pedazos más pequeños. Estos serán los pulsos. A partir de aquí, debemos saber que en la música hay dos tipos básicos de compás: el binario y el ternario. Binario es aquel compás que está conformado por 2 o 4 pulsos, y el ternario es aquel que solamente tiene 3 pulsos. Este es el ejemplo de una canción medida a 4 pulsos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Y este es un ejemplo de una canción medida a 3 pulsos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Pero aún con toda esta explicación me van a decir: entonces, ¿cuánto dura un pulso? Ok, para responder esto, primero les afirmaré que la medición de la música parte de un concepto de velocidad antes que de duración. Es decir, primero tenemos que establecer qué tan rápido o qué tan lento tenemos que tocar, y a partir de eso podremos determinar la duración de los eventos musicales. En vez de unidades como segundos o milisegundos, tenemos que optar por una unidad de velocidad, la cual será el pulso por minuto. Si la música es rápida, entonces mayor es el número de pulsos por minuto, y si es lenta, entonces todo lo contrario. Para medir esto necesitaremos un aparato que se llama metrónomo, el cual nos indica la velocidad de las pulsaciones. Este es un ejemplo de velocidad de 150 pulsos por minuto.
Y este es el ejemplo de una velocidad de 60 pulsos por minuto. Hay que tener presente que a la velocidad de la música le vamos a llamar tempo. Ahora es tiempo de poner en práctica todo lo anterior en ejemplos claros y concretos. En los siguientes 3 ejemplos vamos a identificar el pulso, su velocidad aproximada y luego trataremos de identificar si los compases son binarios o ternarios. Les recomiendo ampliamente poner en práctica todo esto con la música que a ustedes les guste. Habiendo comprendido ya lo que es la métrica y el tempo, pasaremos ahora a otra parte fundamental de la música, la rítmica. Con base en los ejemplos anteriores, podemos saber que el pulso es solo como un esqueleto de la música. Los compases dividen la música en partes iguales, pero hay que poner especial atención y notar que en la música hay sonidos que duran más de un pulso, otros que duran menos de un pulso, así como también habrá algunos otros que duren exactamente un pulso. Al resultado de combinar todos estos sonidos con duraciones diversas dentro de cada compás, le llamaremos rítmica. Aunque la palabra ritmo se asocia mucho con instrumentos de percusión, cabe aclarar que el ritmo no es una cualidad solamente de la música percutida. Hay que tener presente que hay ritmo también en las melodías. Sean sonidos con altura definida o sin altura definida, mientras haya una mezcla de duraciones, habrá ritmo. Es aquí cuando nos enteramos que al pulso cardíaco en realidad tendríamos que estarle llamando ritmo cardíaco, porque entre cada golpecito hay variaciones de duración que dependen de nuestro estado físico. Vamos a escuchar un par de ejemplos ahora en donde identificaremos si los sonidos que escuchamos duran más, menos o igual que un pulso. Primero escucharemos el ejemplo, luego identificaremos el pulso palmeándolo y después palmearemos su rítmica aplaudiendo por cada nota que escuchemos. Música.
Recuerden que pueden repetir estos ejemplos cuantas veces quieran para reafirmar este conocimiento, y les aconsejo hacer los mismos procedimientos con otras melodías de su gusto. Por último, quiero añadir un pequeño término más a nuestro glosario de hoy. Este es el ritmo ostinato. El ostinato lo definiremos como una rítmica que se repite y se repite y se repite y se repite y se repite. Los ostinatos usualmente los encontramos en la sección percutiva de una canción, siendo lo que llamamos base rítmica, la cual también es un elemento para definir un estilo o un género musical. Sin embargo, no hay que perder de vista que también existen ostinatos melódicos. Estos son algunos ejemplos de ostinatos percutidos. Cuando cantamos o tarareamos una canción, estamos haciendo la melodía. Son sonidos sucesivos, uno detrás de otro. Pueden subir y bajar como los pollitos. Armonía. Cuando tenemos dos o más sonidos al mismo tiempo, hacemos armonía. Es cuando utilizamos los acordes o varias voces de manera simultánea. Ritmo. Para ello, vamos a utilizar los instrumentos de percusión o nuestro cuerpo. Debemos llevar el pulso y tiempo. Cuando los mezclamos bien, nos dan pegajosos ritmos. Ahora vamos a aprender los elementos de la música con esta hermosa canción, Los Pollitos. La melodía es cuando cantamos o tarareamos. Vamos a cantarla. No los escucho fuerte. Muy bien. Vamos a hacer ahora la armonía. Es cuando hay acordes, dos o tres voces sonando al mismo tiempo. Vamos a escuchar el piano. ¡Qué bonito suena ese piano! Ahora vamos a hacer el ritmo. El ritmo es la unión de diferentes tiempos. Ustedes pueden llevar el pulso con las manos. Vamos a escuchar la batería. Muy bien. Ahora vamos a escuchar todos los elementos de la música al mismo tiempo. Melodía, armonía y ritmo. Vamos a ver cómo suena esto. ¿Qué significa la palabra pentagrama? Penta, 5. Grama, escritura, donde escribimos la música. Ahora vamos a contar las líneas. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora los espacios. 1, 2, 3, 4. Muy bien. También podemos colocar otras líneas en la parte inferior y superior. Y las vamos a llamar líneas adicionales. Ahora vamos a identificar en qué línea están.
Línea 1, línea 2, línea 1, línea 3, línea 2, línea 4 y línea 5. Muy bien. Ahora ustedes solitos. A ver, ¿dónde está? Excelente. Ahora los espacios. Espacio 1, espacio 2, espacio 1, espacio 2, espacio 3, espacio 2, espacio 4. Ahora ustedes. ¿Dónde está? ¿En qué espacio? Vamos, que sí pueden. Excelente. Ahora vamos a identificar si está en la línea o está en el espacio. Línea, espacio. Línea, espacio. Línea, espacio. Línea, espacio. Muy bien. Ahora ustedes van a identificar solitos. A ver, ¿dónde está? Muy bien.